Mi nombre es Mercedes Sureda, yo soy profesora en Ciencia Jurídica y licenciada en Ciencia Política y trabajo en el Instituto Saavedra como docente en el profesorado de Ciencia Política desde el 2011. Trabajé anteriormente en otra carrera que hoy ya no existe. Olga Rodríguez, que es responsable de la carrera, me convocó a asumir la responsabilidad de introducción a la sociología. Su clase magistral, le llamamos, cuando hay, la clase es expositiva, ¿no? Lo conocemos al doctor porque también fuimos alumnos de él en el profesorado. Él decía que la cultura no es algo que se va formando o consolidando en poco tiempo, sino que transcurre a lo largo de mucho tiempo. Y lo que nosotros vamos a ver hoy, yo preparé un PowerPoint, que es una síntesis, le traje el material, esto le voy a pasar después a Leandra, el libro con el cual vamos a trabajar por lo menos para la primera unidad, de cómo se fue conformando el saber popular primero para llegar a ser científico y para que la sociología se convierta en una ciencia. Transcurrieron muchos siglos, se fue acumulando y dependió fundamentalmente de las reflexiones que los pensadores de la época comenzaron a esbozar. Entonces, el pensamiento, los autores son Jorge Gilbert Ceballos. Les voy a traer el nombre del libro porque ese libro no se consigue en papel, está en internet, con Google se puede bajar. Yo no, a lo mejor soy bastante primitiva con el manejo de las nuevas tecnologías, aunque traté de hacer un curso de las TICs, pero no pude bajar como no tengo impresora en casa, se puede imprimir directamente. Es un libro pequeño y es un libro muy ameno, pero el autor arranca directamente con el concepto de sociología, es decir, desconoce todo lo anterior. En cambio, Duilio Biancucci, en Introducción a la Sociología de la editorial Guadalupe, comienza planteando el pensamiento sociológico. ¿Cómo esboza ese pensamiento? Que eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a organizar lo que reflexionaron esos autores, esos exponentes, esos pensadores a través de las distintas etapas históricas. Yo estuve preguntando si ustedes habían desarrollado alguna historia universal. Creo que en la materia de Introducción a las Ciencias Sociales, con la profesora Liliana Roja, algo, o el contexto general de la historia universal vieron. Después usted, sí. Introducción a la Sociología también se llama, también. Vamos a borrar. ¿Anotaron eso? Para que no moleste acá. Pedile a algún compañero. Sí. Bueno, este es el de Biancucci que vamos a tomar para la unidad 1. Sí, Duilio. Bueno, vamos con la primera. Y ahí está. Vamos a borrar. Introducción a la Sociología se llama la materia, es cuatrimestral. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué vamos a estudiar Introducción a la Sociología? ¿No se formularon esa pregunta? Bueno, eso vamos a dejar después para la actividad en la última media hora. ¿Cómo? Como una de las pirámides de la ciencia. No, ¿qué tiene que ver con la carrera? Y la cultura tiene que ver, pertenece.
con la sociedad porque pertenece a una sociedad. Bueno, en el pensamiento sociológico nosotros vamos a remontarnos a la Grecia antigua y a la Roma antigua. ¿Qué vamos a encontrar allí? Que hubo preocupación por la vida social, es decir, por lo que sucedía en el ámbito, en el caso de Grecia, de la polis griega. Esto, historia antigua, ¿no? Los griegos, los primeros pensadores, que fueron los filósofos griegos, acotaban, digamos, el pensamiento, la reflexión, lo que sucedía en esas ciudades-estado. No eran naciones o estados como conocemos hoy, eran ciudades pequeñas. Ese pensamiento primero no tenía un orden, provenía del saber popular. Eran reflexiones del sentido común, ¿no? Sobre la vida de la relación humana, es decir, por ejemplo, ¿por qué, tomando como ejemplo lo que decía acá la compañera, por qué en nuestra región se cree que el empacho se cura con estirando el cuerito? Eso tiene que ver con la cultura popular, con la cultura regional y con el saber popular. Con esto no estoy diciendo que desvalorizo, ojo, estoy dando ejemplo de algo que no tiene método científico y objeto de estudio, ¿sí? Vamos a diferenciar el saber popular de lo que es ciencia, de lo que es científico. Pertenece a un lugar que yo le decía, la ciudad-estado, la polis. Esto habrán visto en el secundario o en los que cursaron historia, porque como cambian mucho los planes, y está limitado en el tiempo, es decir, no constituye una verdadera ciencia, es decir, el tiempo, es decir, lo que sucede en la sociedad en ese momento. Y ahí vamos a ver qué es lo que pensaban estos exponentes. ¿Quiénes fueron los exponentes? Fueron Platón, Aristóteles, los estoicos, los epicúreos, y vamos a arrancar con Platón. Platón escribe una obra que se llama La República, donde él analiza a la sociedad de ese momento en Grecia, en la ciudad-estado, y ¿qué se plantea él? Él trata de explicar que esa sociedad funciona haciendo un análisis de los fundamentos económicos de la sociedad. Y dice, ¿cuáles son esos factores económicos que dan origen a la sociedad griega, a la ciudad polis, ciudad-estado? ¿Cuáles son sus principales, les digo, esto es un resumen, cuáles son sus principales reflexiones? El hombre, dice él, es un ser esencialmente social. Es la primera reflexión que nos acerca al más allá del saber popular, ¿no? Es decir, que el hombre tiene que vivir con otros hombres. Por eso vive en familia, por eso fundas una aldea y después se convierte en una ciudad. ¿Por qué? Porque tiene necesidades de subsistencia y defensa. Ese hombre no puede vivir solo, necesita agruparse. Hay una frase, ¿no?, que dice, el hombre es un ser gregario. Los animales, si nosotros observamos la cultura animal, esos documentales que pasan en National Geographic o Animal Planet, hay similitudes con respecto a la vida en sociedad humana, en varias especies. Hay que mirar con detenimiento y tiempo. Bueno, acá comienza a decir, bueno, esa gente, esos hombres necesitan agruparse para poder vivir, subsistir y para defenderse, porque en esa época los pueblos tenían que defenderse de otros pueblos. Entonces dice que ahí, así él explica el origen de la ciudad, ¿no? Y también dice que se produce la división. En esa sociedad, unos tienen que trabajar y otros tienen que reflexionar. Habla de la división del trabajo, ¿no? Y que para defenderse necesitan formar una milicia.
¿Quiénes son los pensadores? ¿Quiénes son los que van a reflexionar? No todos. Una minoría selecta, que además de filosofar, es la que va a regir y regular las relaciones humanas. Es la que va a establecer las leyes y la que va a administrar esas leyes. No solamente que las va a hacer. Una película no me acuerdo, pero tengo la imagen, por ejemplo, que siempre, esto desde que nos hablaban de lo que era la ciudad-estado y la vida en esas ciudades donde se decía que los filósofos se reunían en el ágora y se reunían en un lugar público, pero en realidad público restringido, porque allí no todos tenían derecho. Las mujeres no tenían derecho a pensar, no tenían derecho a participar en esa sociedad, y los esclavos. Es decir, que ellos justificaban la esclavitud. ¿Por qué? Porque decían que alguien tenía que hacer el trabajo material para que ellos pudieran pensar y a su vez regir los destinos de esas ciudades-estado. ¿Alguna pregunta? ¿Qué rasgo distintivo? Entonces vayan pensando, ¿no? Los rasgos distintivos de esa sociedad de la edad antigua. Entonces él hablaba de dos clases, una superior y una inferior. La superior era la que pensaba, legislaba y tenía que velar por el cumplimiento de esas leyes que ellos mismos eran los que las producían. Y la clase inferior estaba irremediablemente destinada a hacer los trabajos materiales. Esto significaba que tenían que producir la tierra, bueno, los trabajos domésticos, porque no tenían derechos. Platón habla del comunismo de bienes, dice, pero no es el comunismo de Karl Marx. Da a los miembros de la clase superior mayor libertad para dedicarse al bien común de la sociedad. Acá encontramos un concepto que hasta el día de hoy, y si no que me desautorice la abogada, cuando se habla del bien común, en el derecho se habla mucho del bien común. El bien común de la sociedad era digitado, pensado y resuelto por una clase superior. Es decir, los que no hacían los trabajos materiales eran los que decidían cuál era el bien común de esa sociedad. Con unas grandes diferencias. Con algunas diferencias, porque en aquella época no todos podían participar. Sí. No, pero pensalo, racionalizalo. No existía el voto, el voto no era ni obligatorio, no era calificado, no existía. Es decir, directamente sí, las mujeres afuera, los esclavos afuera. Solamente los filósofos son los que gobiernan y deciden cuál es el bien común y cómo vamos a vivir y qué leyes nos van a regir. Seguimos. ¿Alguna pregunta? Sí, la clasificación de clase superior e inferior, ¿se puede decir que la inferior eran mujeres esclavos o también adelante, o no tiene que ver con el género? No, tiene que ver más con los esclavos. La mujer directamente, mi modesto modo de ver, ¿no? No entraba en ninguna de esas clasificaciones, no existía en esa sociedad. Los hombres. Los hombres de poder, que adquirían determinado poder. Los que tenían bienes, los que tenían educación, porque no todos accedían a la educación, se podían dedicar a ser filósofos y a gobernar. Hay un libro que si a alguno le interesa, les recomiendo, es Historia del pensamiento político, ¿no? Dividido en etapas. Se llama Política y Perspectiva de Sheldon Walling, editorial Amorrault. Política y perspectiva. Ahí hay un detalle de la vida en sociedad así se llama el libro, editorial
Amor orto. Bueno, de allí saltamos a Aristóteles, que era el otro, el que le sucede a Platón. Platón dice, Aristóteles comparte, está de acuerdo, ¿no es cierto?, de que el hombre es un ser eminentemente social y que depende de una aldea, de la familia, de la aldea y de la ciudad. Pero rechaza esa idea de comunismo de bienes de Platón. ¿Qué es lo que aporta? Porque hasta acá comparte y rechaza, ¿no? ¿Qué es lo que aporta Aristóteles? Él realiza una comparación de 158 ciudades-estado, de la constitución de esas ciudades-estado. Es decir, compara, la constitución no es como la nuestra ahora escrita, etcétera, sino sería como una compilación, ¿no?, sería el término, de leyes que regían a esas distintas ciudades. ¿Seguimos? Eran manuscritos, pero no tenían el formato, quise decir, de lo que nosotros conocemos hoy como constitución. Bueno, aparecen, como en toda sociedad, en toda cultura, una corriente de pensamiento que se opone a la vigente. En este caso son los estoicos. ¿Quién eran los estoicos? Si bien decían que el hombre era un ser eminentemente social, o podemos decir la naturaleza social del hombre, afirmaban que de la naturaleza social, hablan de una fraternidad universal. Acá ya se empieza a esbozar un pensamiento que sale de las murallas, digamos, de la ciudad-estado. Porque hasta ese momento, tanto Platón como Aristóteles hacían un análisis de las relaciones humanas dentro de esa ciudad-estado. No hablan de una fraternidad universal, no trasponen los muros de esa ciudad-estado. Otro rasgo distintivo de los estoicos, condenan la esclavitud. Es decir, no están de acuerdo en que la clase inferior, que eran los que se dedicaban a los trabajos materiales, tenían que ser esclavos. Comienza a partir de plantear la fraternidad universal, comienza a disiparse, a esfumarse el concepto de polis griega, y adquiere una dimensión más universal. Esto es lógico porque en el momento que ellos piensan más allá de los muros, comienza a ser universal esa visión que tienen de la sociedad. Si les surge alguna pregunta, planteen. Otra corriente de pensamiento son los epicúreos. Estamos hablando del pensamiento presociológico, es decir, cómo se va conformando el saber hasta llegar al saber científico. Ellos opinan de manera diferente a los estoicos sobre la sociedad, porque ellos dicen que la base racional de una sociedad es el interés, que el individuo se mueve por interés. Por lo tanto, tienen una orientación individualista, materialista y evolucionista. Materialista porque dicen que lo que moviliza a ese ser, ese hombre que vive en sociedad, es el interés. No habla ni de la fraternidad, no plantean ni la fraternidad, ni necesidad de subsistencia, ni necesidad material, ni de defensa, como planteaba Platón. Sí, seguimos. Bueno, ahora viajamos a Roma, a los filósofos romanos. Allí tenemos a Lucrecio, Cicerón y Séneca. Lucrecio es evolucionista. ¿Por qué?
dice que en esa sociedad, en la sociedad que él analiza, estudia, observa, dice que va a sobrevivir el más apto. Es decir, ya no habla de la subsistencia o que la subsistencia es la que tiene que ver con el más apto. Esto se asemeja un poco a lo que más adelante va a plantear en las ciencias naturales Darwin cuando habla de la evolución de las especies. Por eso se dice que es evolucionista. El autor lo menciona como evolucionista. Y que entonces el que es más apto es el que va a sobrevivir, subsistir. Cicerón. Cicerón ¿por qué está más cercano a Platón? Porque habla de la naturaleza social del hombre. Dice que el hombre esencialmente es social porque necesita formar una familia, una aldea, una ciudad. Pero no acepta la utopía porque Platón habla en términos utópicos. ¿Qué significa esto? La utopía es algo que es como un sueño a alcanzar, ¿no? Platón habla de una ciudad ideal. En el libro de Walling está bien descrito. Comparte con Aristóteles la idea o la concepción de que el hombre es social, la sociabilidad del hombre. Por naturaleza es un ser social. Aristóteles decía, con respecto, me salta esto porque por la formación que tengo, que el hombre es un animal político, ¿no? Porque a los distintos autores uno los va tomando de acuerdo a la disciplina que estudia o ejerce, se lo analiza de acuerdo a las necesidades de esa disciplina. Pero acepta la idea de hermandad, de fraternidad de los estoicos. Vamos con el último romano. Séneca. Él habla de una edad de oro. Él dice que habla del origen de las distintas sociedades, ¿no? Y dice que la propiedad privada es la que provoca la caída de esa edad de oro de los romanos. Ahora saltamos en la historia y vamos a los filósofos cristianos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Esto tenían incorporado en alguna otra materia, en alguna otra? Más despacio, bueno. Sí, eso se está grabando. Ajá, sí. No, y el libro yo le dejo acá, ¿verdad? Sí. Entonces, como la compañera me dijo que vaya más lento, vamos a hacer una revisión de lo que vimos hasta acá. Para llegar a la formación, al surgimiento de la sociología, el autor Biancucci realiza todo un viaje que transcurre a través de los siglos, arrancando desde la edad antigua con los griegos, con los romanos, para explicar el saber popular, para ir diferenciándolo más adelante de lo que es el saber científico, es decir, la sociología como saber científico. Por eso el autor denomina pensamiento o saber presociológico, es decir, antecede al surgimiento de la sociología. Que todos estos pensadores se preocuparon por la vida en sociedad y plantearon sus reflexiones en distintos tiempos, en distintos contextos, con distintos intereses, porque la observación del científico tiene que ser objetiva. En este caso, el autor cuando escribe, yo tengo la humilde opinión de que no es totalmente objetivo, ¿no? Depende de la formación que tenga y de la mirada que tenga, cómo va. La observación siempre va a surgir también de un pensamiento objetivo, las observaciones son distintas. Y de las herramientas que tenga para observar, las herramientas intelectuales. Bueno,
Esta etapa, esto tiene que ver con las distintas edades, lo que yo le estoy haciendo una síntesis acá, con las distintas edades históricas. Hablamos de la Edad Antigua, ahora vamos a pasar a la Edad Media, donde la Edad Media también se menciona, algunos autores hablan del oscurantismo de la Edad Media, a raíz de que el pensamiento de esa época, el pensamiento dominante, va a ser el de la Iglesia Católica. Inclusive el poder político, el poder temporal, va a ser ejercido por los papas, ¿no? De esto hay mucha literatura y películas. Una que estaban pasando en Cablevisión, creo que era, la historia de los Médicis, por ejemplo. No sé si alguno se interesó en ver alguna vez. Son muy bien realizadas, donde contextualizan la historia que narran, en qué época, cuáles son los actores, cuáles son, cómo es ejercido el poder político. Entonces, la media, la Iglesia Católica tomó una relevancia importantísima. Por ejemplo, las reinas, las esposas de los príncipes, los pecados de ellas con sus amantes pagaban con tierras. Ahí empezó la Iglesia. Y las indulgencias. Claro, es decir que el papado cobraba el perdón del pecado, que se llamaba indulgencia, con, por ejemplo, la adquisición de tierra. Esto también se ve mucho en películas. ¿Cuándo adviene el cristianismo? ¿Cuándo llega el cristianismo? Cuando cae el Imperio Romano. Europa se convierte en una... Toda la Europa se tiñe de cristianismo y de cultura cristiana. Toda la Europa. Que es transmitida o impuesta por el clero. Toda la acción social y la vida social se va a desarrollar en torno a la Iglesia, cuya cabeza principal es el Papa. El Papa en muchos casos, en la mayoría, ocupa el lugar que ocupaba hasta esta época el emperador. El Papa se convierte en emperador. Fíjense que Carlomagno, porque hay territorios que están gobernados en Italia, sobre todo territorios que están gobernados por príncipes y otros que están gobernados directamente por papas, que tenían esposa y que tenían descendencia. Esto se ve en los Medici. Seguimos. ¿Alguna pregunta? Síntesis. En la época de los griegos se preocupaban los pensadores por analizar la vida social, diciendo que el hombre no podía vivir solo, que necesitaba reunirse, agruparse en familia, en aldea, formar las ciudades, y describían cómo era la vida en la sociedad, quiénes gobernaban, quiénes tenían derecho, quiénes no tenían. En la época de los romanos, también con algunas adhesiones a lo que pensaban los griegos y con algunos rechazos. La llegada del cristianismo cambia fundamentalmente el análisis que van a hacer estos pensadores sobre la vida social. La cultura es cristiana. Un exponente máximo de esa cultura que escribe el libro es Santo Tomás. ¿Qué dice Santo Tomás? Dice que el hombre es naturalmente social y allí, en esa concepción, él adhiere a lo que plantea Aristóteles en su doctrina. Dice que la sociedad es una comunidad de intereses. Comunidad. Acá él no habla del interés individual, habla de una comunidad de intereses. Y dice que afirma que para obtener los fines, una sociedad tiene que valerse de autoridades.
decir, que por sí sola no puede. Lo que está planteando es una organización política. Pero ¿qué pasa? El pensamiento está impregnado de teología y filosofía, que van a ser adoptados por la sociedad de la época, más que adoptados, en algunos casos impuestos. Acuérdense de las cruzadas, de las personas que eran considerados herejes, que eran condenados en la hoguera por la Santa Inquisición. Las mujeres que eran acusadas y eran juzgadas, para ser acusadas eran juzgadas por tribunales eclesiásticos y se las consideraba brujas y por distintas razones, porque se le ocurría ese tribunal, y eran quemadas en la hoguera. Es decir, todo aquel que no pensaba como ese pensamiento cristiano dogmático era condenado directamente no al ostracismo o al exilio, a la muerte y a la hoguera. Esta imposición del pensamiento cristiano, teológico, filosófico, va a generar conflictos en la sociedad. En las luchas por las investiduras del siglo X y la rebelión protestante del siglo XVI. Lucha por las investiduras, es decir, quién se queda con el poder. Y la rebelión protestante es muy importante porque en el siglo XVI se revela, es decir, valga la redundancia, se revela, se opone a ese pensamiento dogmático del cristianismo. Pasemos a la reforma. Y plantea una reforma. Los protestantes producen una ruptura de esa cultura religiosa. Así que toda la Edad Media estuvo impregnada de una cultura religiosa, que, como dijimos, era impuesta o adoptada a través del clero. Es decir, el poder real, el poder temporal, no solo el divino, tenía la Iglesia. Los protestantes dicen no, esa cultura religiosa no aceptamos, proveniente de Occidente. El autor dice que esa oposición de los protestantes ayudó a consolidar el predominio de la aristocracia feudal. Seguimos viendo hasta acá un poder absoluto ejercido por una clase dominante, por una clase, entre comillas, superior. Entonces, ¿qué dice el protestantismo para oponerse? Acá está Martín Lutero, es uno de los representantes más renombrados de la Reforma protestante. Él dice, hay que separar el poder temporal o profano del poder religioso. Es decir, los papas no van más. Sí, plantea él en la Reforma y entre todos sus seguidores. En ese libro de Sherlock Wallin está más el detalle, porque no hace a la materia que estamos viendo, que yo entre en, digamos, en un desarrollo de cada pensador. Simplemente expongo las principales ideas de esos pensadores. ¿De qué año estamos hablando acá? Acá estamos hablando del siglo XVI. Sí, más o menos. Entonces, los protestantes dicen, se separa el poder temporal del poder religioso. Y plantean una sociedad laica. Eso significa no más la religión impregnando la vida de la sociedad. La sociedad a partir de hoy es laica. Y el pasado es olvidado. Ese pasado tiene que ver con el oscurantismo. Es decir, por primera vez alguien se levanta y se opone a lo que durante mucho tiempo había dominado la vida en sociedad de Europa occidental, que era toda la Edad Media el cristianismo, la cultura religiosa.
Renacimiento a partir de 1500, el descubrimiento de América fue en 1492, bueno, que coincide con el Renacimiento de Europa. Esos viajes que comienzan a surgir, porque hasta ese momento ellos estaban, Europa occidental estaba encerrada en sí misma, un poco como, salvando las diferencias, como eran las ciudades-estado, la polis griega. Cuando transpone la frontera de Occidente y comienza a viajar al mundo, inevitablemente conoce otras culturas, produce choque. En esto creo que el doctor Cabral les habla mencionado de lo que significó el descubrimiento, entre comillas, de América, la colonización de América, ¿no? Habrán visto, ¿no? El choque de civilizaciones que significó y hasta ahora. Y entonces, esos viajes obligan a que los pensadores comiencen a comparar las distintas culturas. Es decir, ya hasta ese momento ellos pensaban y se miraban, como dice el dicho popular, no se miraban el propio ombligo. A partir de los viajes, bueno, encuentro con otras culturas, tienen que comparar. Hay esos cambios, es decir, necesidad de estudios comparativos, hay cambios en el ambiente sociocultural, y las normas y costumbres que regían a la sociedad, que venían de la época de la Edad Media, se resquebrajan. La imposición de esas normas y costumbres que tenían que ver con la cultura religiosa. Y surgen las ciencias positivas. Las ciencias positivas son aquellas que constituyen tienen una mentalidad y una forma de ver que vamos a ver después con el advenimiento de Augusto Comte, que es un representante de la ciencia positiva y que específicamente tiene que ver con la sociología. ¿Alguna pregunta? ¿Les aburre? No. Bueno, no me van a decir. Mientras cuenta o habla sobre la colonización, en realidad ellos, como decían, no descubren América estaba descubierta, invaden y tratan de imponer la cultura, uno venía acá, el otro iba al centro, el otro con la espada y el crucifijo. Exactamente. De imponer lo que ellos estaban perdiendo en Europa también, ellos venían perdiendo una corriente ideológica, trataban de expandirla y poniéndola. Sí, ¿no hay agua, algo para tomar? Sí. Bueno, y se llama Renacimiento. Ah, porque eso es una imposición de la cultura dominante que es la que no. Sí, sí. ¿Cómo? Y porque, a ver, hoy también decía el doctor Cabral, ¿no? El vencedor, el que te domina, impone su cultura y su visión. Por lo tanto, te impone una visión de, de dónde llegaron los primeros, que ellos fueron los primeros que nos descubrieron. Hay en un sketch de Lelutiers, ¿no? Por fin nos descubrieron. Es una ironía con respecto a la colonización española, ¿no? Y también los grupos que durante décadas gobernaron Latinoamérica nos impusieron también una manera de ver esta que tiene que ver con el pensamiento de la metrópoli, ¿no? Es decir, en algunos la cultura dominante, que es la que tiene que ver, por ejemplo, en la época que España nos dominó, en la época que Gran Bretaña nos dominó. Es decir, hubo autores argentinos, inclusive latinoamericanos, que pensaban como ellos, las élites, dentro de las élites dominantes, y fueron los reproductores de esa cultura. Por supuesto, y eso se ve también en las escuelas.
a nosotros mismos cuando cursamos. Con el doctor Cabral que nos decía, por ejemplo, de San Martín, de Bolívar, Sarmiento, que eran mestizos. No los grandes héroes que no sé, que eran nosotros. Nosotros tanto nos burlamos de la gente de la gira cotidiana folclórica del fútbol, se le dice bolita a los bosteros, Sí. y Y sin pensar, lo decimos. Es admirable como esa zona no pudo ser doblegada, hasta el día de hoy mantiene su cultura y es la que realmente históricamente se mantuvo. Y hay diversidad étnica. En Bolivia, yo no me acuerdo qué estaba mirando, si era algún acto de que rememoraban algo ahí en Bolivia, y me llamó la atención la cantidad de etnias, ¿no? de los grupos originarios que hay ahí en Bolivia. Sí, por eso se llama. Sí. Cada uno tiene su cultura. Por eso se llama, a partir... ¿Cómo? Sí, a partir de su nueva constitución, por eso se llama Estado plurinacional. Es interesante escuchar en los congresos, en este caso de ciencia política. Ahora se va a realizar esta semana, a partir del miércoles, en la ciudad de Mendoza, el Congreso Nacional, a los politólogos que vienen de estos países, a los bolivianos, a los peruanos, a los ecuatorianos. Sí. Bueno, como exponentes del Renacimiento, destacamos a Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo tiene una obra muy conocida, que se llama El Príncipe, ¿no? Que lamentablemente se conoce popularmente por el fin justifica los medios y lo sacan de contexto. Hay que leer todo el librito para entender esa frase. Lo más importante que él plantea en El Príncipe es la separación de la política de la ética. Es la primera vez que un pensador, el Príncipe, él escribe para los Borgia, que era el grupo dominante en esa época en Florencia, Italia. El Príncipe es escrito donde él le da consejos al príncipe de cómo obtener el poder y cómo conservar el poder. Sí. Él dice que, le dice al príncipe que el Estado, además, tiene que expandirse si no quiere decaer. Así que plantea el tema de incorporar otros territorios. Y lo que les decía hoy, cómo tener el poder y conservarlo. Seguimos. Hobbes, en el Leviatán, él habla de que el interés individual tiene egoísmo y que entonces, él en su obra El Leviatán dice, hay una frase, el hombre es el lobo del hombre, y que para trascender ese egoísmo, el hombre en sociedad, el hombre en sentido general, firma un contrato, digamos, en sentido, un contrato social entre la sociedad, se ponen de acuerdo la sociedad, los hombres, con el Estado. Es decir, que supera el egoísmo y al firmar ese contrato social reconoce a un soberano. Seguimos. John Locke pone límites, hasta este momento el poder del Estado era absoluto, de los reyes era absoluto. Él plantea poner límites. Se le denomina padre del Estado liberal. Él dice también que la sociedad surge de un libre contrato. Es decir, acá ya los autores comienzan a plantear que cómo surge la sociedad. Para que no se devoren unos a otros, firman ese contrato con el Estado y reconocen la autoridad del soberano. ¿Y para qué? Para mejorar la convivencia de los individuos en esa sociedad. Y acá llegamos al siglo XVIII y encontramos dos corrientes, una la democrática y otra la nacionalista. La democrática surge en Francia después de la Revolución Francesa. Tiene un carácter humanista
porque los hombres son concebidos como iguales. ¿Se acuerdan del lema de la Revolución Francesa? Exactamente. Dice, los derechos del hombre existen porque el hombre es hombre, como tal, y que la sociedad es para todo. Hasta ese momento, arrancando de la edad antigua, fíjense los siglos que transcurrieron, es decir, la cultura de la sociedad imponía que la sociedad, es decir, que los individuos que vivían en sociedad, esa sociedad no era para todos, era para algunos. Y esta corriente tiene un carácter internacionalista. ¿Por qué? Porque él dice que el hombre es ciudadano del universo al plantear el tema de la igualdad, la fraternidad y la... ¿cuál era el otro? La libertad. Bien, seguimos. La otra corriente, la nacionalista, nace en Alemania. Y yo pensaba que de aquí está el esbozo de lo que fue después el nazismo. Surge como reacción ante la conquista francesa, que fue la Revolución Francesa. Exaltan la nación, acentúan la importancia de la colectividad, la masa y el pueblo. Y también el surgimiento de los totalitarismos, acordémonos de Mussolini en Italia. Ambas corrientes pusieron de manifiesto la necesidad del estudio científico de la sociedad. Acá ya estamos más cerca del saber científico. Fin.